Muchas gracias, Katherine. Yo soy la facilitadora del día de hoy y tenemos dos sesiones muy interesantes, muy importantes para el periodo de esta mañana. Vamos a hablar sobre opciones de políticas para las cadenas de suministros y desarrollos recientes. Después vamos a tener una sesión de preguntas, después vamos a tener un tiempo para el café y después vamos a hablar sobre los desafíos de cómo enfrentar los desafíos para el diseño e implementación efectiva de políticas. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. La primera es más corta que la segunda. Entonces, los expositores podrán hablar entre ellos y hacer comentarios. Voy a presentarles a nuestro moderador, al doctor Michael Wilson. Él es director del RCRC Roadmap de la Conservation International. Él lidera y la concepción y soluciones temáticas naturales. Trabaja en estrecha colaboración con el CI para la nueva meta global para mitigación del sector de tierras, mapeando una visión centrada en las personas para dónde y lo más importante, con qué rapidez el mundo necesita acelerar para dar soluciones climáticas naturales. Trabaja con herramientas dentro y fuera de la CA. Antes de ingresar en el Conservation International, Michael pasó trabajando en la First Flags Analytics. Trabajó con muchas fundaciones, instituciones internacionales y hizo su doctorado en ecología forestal en la Universidad Duke, estudiando la competencia y crecimiento de la luz utilizando técnicas avanzadas de teledetección y estadísticas. Michael, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar online. Me ha gustado ver algunas caras conocidas aquí. Eh, Me han solicitado que todo el mundo que va a hablar aquí adelante use máscara, pero caso contrario, use máscara dentro de la platea. Bueno, entonces me gustaría hablar sobre las opciones de políticas para las cadenas de suministro de commodities y los desarrollos y los recientes desarrollos. Para quienes que están participando ayer, habíamos escuchado sobre las políticas de la Unión Europea y las mecánicas de lo que están pensando en términos de cadena de suministros. Entonces, una de partes será repetida para aquellos que han participado ayer. Vamos a hablar sobre este material y pido disculpas si hay algo que está repitiéndose. Entonces, la estructura también tendremos algunas presentaciones el día de hoy de algunos expositores y tendremos también la oportunidad de tener preguntas sobre estas conferencias específicas, porque al final de la mañana nosotros vamos a tener algunas personas que van a responder a las presentaciones hechas en un primer momento y van a participar, y parte de la segunda sesión será una conversación. Entonces vamos a hacer la facilitación de esa conversa con sus preguntas y cuáles preguntas, si está en esta segunda categoría, si fuese una conversación más profunda, aprofundada con los participantes. Entonces, en esta primera fase nos vamos a enfocar donde existe la necesidad de aclarar algunas preguntas. Entonces, me gustaría presentar a nuestro primer expositor. Me gustaría de presentarle a, el a Rick Jacobsen. Él es jefe de la política de productos básicos en la oficina estadounidense de la Agencia de Investigación Ambiental EIE. Antes de trabajar en la EIA, lideró un trabajo en políticas y regulaciones del lado de la demanda de abordar la deforestación impulsada por los productos básicos y administra el programa de EIA en Brasil.
Antes de unirse al EIA, Rick trabajó en el Global Witness, donde en el transcurso de 10 años dirigió el trabajo sobre políticas forestales multilaterales, promoviendo regulaciones del lado de la demanda para abordar la tala ilegal en los mercados asiáticos y protegiendo los bosques. Well, maybe I'll start talking. So thanks, Mike, for the intro. Bien, muchas gracias por su presentación y muchas gracias a la WRI por haberme invitado a este evento. Es un placer estar aquí de forma presencial y qué bueno que han creado este evento híbrido teniendo participaciones remotas también. Me han pedido para hacer una actualización específicamente en lo que se refiere a medidas regulatorias en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en el Reino Unido. Entonces, estos mercados han estado bastante activos en los últimos 2 años. Entonces, yo tengo 20 minutos para hacer mi presentación. Okay. As licensed to do a little bit of a deeper dive into some of the substance, and hopefully that will also be kind Por of lo tanto, voy a related ground for intentar everybody. profundizar en alguna de las áreas y espero que esto ayude a contextualizar las reuniones con los especialistas de los próximos paneles. Y por favor, perdónenme por haber traído tanto texto para este periodo de la mañana, pero son asuntos muy interesantes y propuestas legislativas. Entonces, voy a intentar cubrir algunas áreas aquí que son principales. There we go. How did you do that? Okay, thank you. Okay, here we go. So I'm gonna start with the EU Bien, regulation. yo voy a empezar con la regulación de la Unión Europea y voy a hablar rápidamente porque ayer ustedes ya tuvieron una buena actualización sobre esto, pero esencialmente el Parlamento Europeo ha aprobado una versión de la regulación para deforestación que fue propuesta el año pasado por la Comisión originalmente y nosotros hemos visto que el Consejo Europeo tiene una posición establecida. Entonces, en este periodo, nosotros tuvimos estas tres partes, estuvimos discutiendo de cómo abordar las diferencias de posición de la comisión. Entonces, ahora voy a hablar sobre algunos de los puntos o de las áreas más importantes de esta discusión. Entonces parece que todos están muy optimistas de que algún tipo de consenso será alcanzado hasta el final de este año o inicios del próximo año con una regulación del próximo año. Fundamentalmente, el objetivo de esta regulación es establecer un requisito de debida diligencia sobre los operadores para productos y subproductos que están siendo colocados en el mercado europeo. Y el requisito de que estos productos madereros sean libres de deforestación y estén en conformidad con la legislación del país productor. En la misma época del 2021, más o menos, tuvimos la aprobación de la Ley Forestal Americana, un proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de áreas que deforestadas ilegalmente, con varios apoyos de los países y también aquellos que están combatiendo crímenes asociados y promoviendo compras gubernamentales que estén libres de la deforestación o tala irregular. Entonces, esperamos que el Congreso apruebe el próximo año este proyecto de ley, mejor dicho, que el próximo año sea nuevamente presentado el proyecto de ley
y todos estos asuntos e iniciativas continúen a pleno vapor, aguardando el momento para su nueva presentación. Yo estuve trabajando y involucrado en las discusiones atrás de este proyecto y me parece que parecería que las cosas fueron calmadas, pero no, hubo muchas discusiones, se compartieron estas ideas con el sector privado, con entes gubernamentales y puedo decir que las grandes empresas multinacionales no hicieron, con raras excepciones, las contribuciones que esperábamos y pensamos que más contribuciones vendrán el próximo año. Hay muchas discusiones también en la Unión Europea donde la regulación ha avanzado bastante rápido. Entonces nosotros hemos visto algunas empresas más progresistas dando su apoyo y realmente empresas apoyando la ley forestal. Empresas que en verdad tienen políticas de cadena de suministros bastante avanzadas. Me gustaría también decir que en abril del 2022, el presidente Biden emitió un decreto enfocado fuertemente en la necesidad de combatir la deforestación impulsado por commodities. Entonces, las agencias se han concentrado en la elaboración de una serie de recomendaciones sobre cómo los Estados Unidos puede involucrar a todos los sectores del gobierno en este combate a la deforestación y tala ilegal de madera. Esperamos que estas recomendaciones sean finalizadas lo más temprano o más temprano de que lo esperado y una serie de consultas y preguntas que orientadoras para poder recibir contribuciones del público en relación a las recomendaciones que están siendo elaboradas. Entonces, definitivamente, si usted lee esta lista de preguntas orientadoras, usted se va a dar cuenta de que hay muchas reflexiones que están, inclusive van a conducir la estructuración para la regulación de este tipo de commodities. Y también este año hemos visto la introducción de proyectos de ley para instituciones de compras gubernamentales de productos libres de deforestación y tala ilegal. Y también mantener a estos productos que estén, que provengan de deforestación o tala ilegal fuera de las licitaciones gubernamentales. Entonces, en Nueva York y California mejor dicho, Nueva York es el noveno estado en introducir estos requisitos. En Reino Unido se aprobó la ley ambiental que contiene una sección, lo que nosotros llamamos de Schedule 17, que establece medidas de debida diligencia para las cadenas de suministro de commodities libres de deforestación. Esto tiene mucho que ver con la propiedad de la tierra por parte de los productores de estos commodities y estamos aguardando más detalles sobre esta legislación, lo que ellos llaman de legislación secundaria que está siendo elaborada por los reguladores, abordando temas de cuáles commodities o cómo sería esta debida diligencia. Entonces, todo esto está siendo resuelto. No han finalizado todavía, pero han tenido un proceso de consulta más temprano este año con las respuestas publicadas en junio, pero todavía no tenemos suficiente claridad para los plazos de la finalización de esta legislación. Bien. Aquí hay mucho texto en mis slides, pero por favor no lean los slides. Eso va a quedar para ustedes, pero no lo lean. Yo he hecho una tabla aquí de comparación publicada por la EIA y Trace en junio de este año. Y nosotros aquí hicimos una rápida comparación de elementos claves de las diferentes iniciativas. Entonces yo estoy usando esto como base para la discusión, pero ustedes podrán encontrar esta tabla completa en el sitio de la WRI.
Y yo creo que estas presentaciones también estarán disponibles en breve. Entonces voy a pasar por algunos de estos elementos claves sobre las diferentes legislaciones. En lo que se refiere a los estándares que exigen la debida diligencia. Una de las diferencias fundamentales es de que la Unión Europea tiene el estándar de ilegalidad y libre de deforestación. En Estados Unidos es deforestación ilegal y en Reino Unido el, es la conformidad con la legislación relacionada a la propiedad de la tierra. Entonces no sabemos si estos son tierras con bosques o otro tipo de uso y en lo que se refiere a commodities. Aquí está bien reconocido de que existen 7 productos bastante relacionados con la deforestación. ¿Hay alguna discusión sobre lo que debe ser cubierto? Pero la Unión Europea y Estados Unidos están bastante alineados en un intento bastante ambicioso de abordar los principales eh, commodities que impulsan la deforestación. Y también está considerando una introducción gradual. Entonces, todo esto está siendo descrito como abordajes progresivos, instituyendo mecanismos que permiten el aumento de productos o inclusive la retirada de productos si esto está determinado para ser como importante para combatir la deforestación. Entonces aquí en amarillo o naranja, yo he adicionado algunas de las cosas que el Parlamento Europeo ha agregado a la propuesta. La sociedad civil parece estar bastante satisfecho con la ambición de estas enmiendas. Muchas de estas enmiendas fueron añadidas por el Parlamento cuando aprobaron la versión en septiembre. Entonces quiero aquí señalar que el Parlamento ha propuesto la adición de humanos protegidos principalmente con lo que se refiere al consentimiento libre e informado y cuestión de propiedades de la tierra como siendo objeto de debida diligencia por parte de los operadores. Entonces, aquí la cuestión de derechos indígenas, de tierras indígenas, que son puntos o temas centrales para la protección de los bosques. Y que esto no estaba en la propuesta original ni de la Comisión Europea ni del Parlamento Europeo. Entonces, se propuso este aditivo en lo que se refiere a derechos humanos. Además de las sugerencias de la comisión, tenemos el caucho, que fue reconocido como uno de los grandes impulsores que no estaba en la propuesta inicial de la comisión. También les quiero comentar de la definición de bosques, porque con este público que está aquí analizando el cómo monitorear la deforestación, este es un campo en que hay mucha posibilidad de alinear las definiciones, del cómo podemos monitorear y también normalmente esto concuerda con una serie de datos para la fiscalización y también para tratar de descubrir lo que sería el alcance de las áreas deforestadas. Quiero aclarar que muchas veces hay como una mala comprensión sobre la ley americana que se enfoca en la deforestación ilegal y los bosques definidos por los países productores. En realidad, la ley de los bosques define lo que es bosques y define lo que es deforestación. Esa es una aclaración muy importante y necesaria si usted tiene los mismos mapas para deforestación, para bosques. Esto facilita mucho nuestro trabajo. Estamos muy cercanos. La FAO viene trabajando con esas definiciones. También Estados Unidos ha incluido otras áreas
con bosques, reconociendo que mucho, por ejemplo, de la sabana brasileña y el Chaco de América del Sur son biomas también que entran en esas definiciones como bosques. No importa si no tienen bosques forestales, pero son ecosistemas de biodiversidad respectivos. El Parlamento Europeo propuso añadir otras áreas húmedas o pantanosas que también se pueden alinear, que puede ser la línea de esos límites y que pueden permitir facilitar la implementación. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Entonces, hay algunas cositas más que quiero destacar con referencia a las diferentes leyes. Todos crearon esa necesidad de la debida diligencia y los detalles aún tienen que ser discutidos en algunos casos. Cuanto a la mayor capacidad de detalles de la Unión Europea, mejor será. Hay muchas discusiones que tenemos que hacer a nivel triangular. Quiero destacar que el Parlamento ha escuchado sobre las preocupaciones y los potenciales impactos de los pequeños y el impacto que eso generaría en los pequeños propietarios. Esto puede permitir que los propietarios puedan evaluar los impactos para los pequeños productores. No voy a entrar al detalle sobre la due diligence, pero quiero destacar que hay todo un benchmarking de riesgo que es un elemento que Estados Unidos y Europa adopta y que busca identificar cuáles son los países que están en alto riesgo, que no alcanzan el estándar establecido con relación a la deforestación o la deforestación ilegal que ocurre en gran velocidad. Entonces, hay muchas cosas que podemos discutir en Europa sobre los procesos de benchmarking con diferentes países y diferentes pilares. Hay diferentes pilares de riesgo, pero esto también se reconoce en Estados Unidos como una oportunidad para atraer las partes interesadas para que se sienten y discutan sobre cómo mejorar la clasificación de riesgos y también la remoción de los países del listado de riesgos. Entonces, a partir de esto, ¿cuáles serían los objetivos de estas alianzas y colaboraciones? Ese diálogo trilateral es importante. En Estados Unidos existe todo un proceso que es necesario y que se requiere por parte de las agencias americanas y también por el representante de comercio para este compromiso con los países productores con relación a la clasificación de riesgos y lo que hay que hacer para mejorar este sistema. El autorriesgo esencialmente implica que algunos importadores de algunos países tienen que hacer más las debidas diligencias, tienen que demostrar que están mitigando los riesgos y el estrés. Y ahora, para finalizar, un tema que veo que hay una convergencia natural y que tiene que ver con la trazabilidad. Y como decía, la sociedad está muy contenta de ahora hablar de esto, que hablemos de esto ahora. Esto representa una forma de garantizar que el producto importado no viene de una deforestación. Hay ciertas especificidades que debemos discutir. El objetivo para alcanzar todo esto, se necesita la geolocalización, a veces el GPS por sí solo, pero Estados Unidos no aborda directamente la geolocalización de la información. Se dice que hay que ir al punto de producción en su trazabilidad, pero Estados Unidos especifica que es importante, especialmente para mí que trabajo en Brasil,
trabajo con Brasil en la producción ganadera. Entonces, esa prioridad es importante para nosotros porque el ciclo del animal se da tempranamente en la cadena. La deforestación a veces ocurre muy tempranamente en este aspecto de la ganadería. Entonces, el Parlamento y el Consejo entienden la trazabilidad de la misma forma y han adoptado ya un lenguaje específico sobre la trazabilidad del ganado y animales de carne vacuna. Voy a saltar esta lámina, pero quiero tan solo destacar que aquí están las penalidades, las auditorías hechas por las autoridades responsables. Aquí son áreas en las que hay discusiones y también quiero abordar este punto de la trazabilidad porque es muy importante. La posición inicial que tenemos es que es muy importante contar con un buen nivel de trazabilidad. Hay que evitar la deforestación y hay que medir esa deforestación. Hay 5 empresas de chocolate que apoyaron esto en Europa sobre la trazabilidad a nivel de las fincas. Ellos tienen un acuerdo sobre esa situación también en África. Pero el RSPO en algunos casos emitió una declaración y nos dijo que hasta el 2030 es RSPO, nos convoca que hasta 2030 podamos alcanzar un mejor nivel en cuanto a estos problemas con los agricultores. Recientemente pudimos revisar algunas posiciones de la trazabilidad de los pequeños agricultores y en 2016 se reconoció que los pequeños esencialmente seguían o no seguían, perdón, no seguían de manera adecuada los lineamientos. Es imposible llegar a cero deforestación, pero estamos tratando de entender cómo puede funcionar de manera justa y que haya un beneficio para los productores. Hay otras áreas importantes que podemos destacar también, incluidos los pequeños agricultores, cómo pueden ser apoyados, sus medios de vida, cómo, cómo hacer que los países productores asuman este compromiso a partir de un sistema también de recompensas y puniciones, también cómo armonizar la legislación, incentivar la jurisdicción y armonizar la sustancia misma de las legislaciones. Hay mucha divergencia a veces en cuanto a las legislaciones. Entonces, solo quiero agradecer a todos por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Hay muchas cosas que trabajar. Ahora quiero volver un poco hacia atrás y hablar con todos ustedes. Yo soy más bajo que Rick en altura, pero el punto de esa sesión, tenemos 2 puntos en realidad. Primero, revisar todas las acciones complejas que están avanzando en Europa, en Reino Unido, en Estados Unidos, para lidiar con el tema de la deforestación. Deforestación que viene motivando y que viene motivada por la demanda de bienes que tenemos. Rick ha destacado estos 3 contextos. Él nos habló de las propuestas que están avanzando en estos contextos y es importante recordar que estamos ahora en un momento en el que se abre una ventana, está abierta desde hace un año y quizás esté por un año más. Entonces, nosotros, los que estamos en este espacio físico o virtual, tenemos esa oportunidad de maximizar esos efectos legislativos. Ellos están abiertos a enmiendas, hay discusiones, hay un diálogo trilateral con Unión Europea, hay un proceso legislativo en Estados Unidos mencionado por Rick.
Esto involucra el diálogo. En Reino Unido también hay posibilidades de influir en la legislación. Entonces, este diálogo de hoy es muy importante. Él puede impactar muy bien en las propuestas para que funcionen bien en el futuro. Entonces, vamos a seguir con los desafíos específicos identificados por Rick. Ahora vamos a abordar los desafíos de los pequeños productores y el cómo podemos vincular con el lado de la demanda sin sin retirar a los pequeños productores. Si nosotros somos una gran corporación, una gran empresa con miles de hectáreas de producción, por ejemplo, usted tiene capital, tiene la tecnología, tiene capacidad personal para implementar esos cambios. Si eres un pequeño productor que trabaja con pocas hectáreas o con acres, no tiene esa misma potencialidad, no puede añadir ningún costo adicional para lo que ya produce. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces, vamos a escuchar a John Walker, que es un productor senior de la Fairtrade International. Él trabaja con estrategias de comercio justo y su implementación para el cacao. Trabaja con la Oficina de Defensa del Comercio Justo de Bruselas, abogando por el reconocimiento de los pequeños agricultores para que sean incluidos en la propuesta de regulación de la Comisión Europea. Con su red, trabaja también con redes de productores de comercio justo en la preparación de los pequeños productores para de fair trade, para la regulación. John, ¿o John? Perfecto. Muchas gracias. Vamos a avanzar ya la diapositiva. Muchas gracias. Quiero ser bastante claro. El comercio justo apoya la regulación. Lo que queremos es evidenciar que puede haber premios, beneficios específicos, programas específicos para los productores, y eso busca disminuir el aspecto negativo del comercio. Queremos que el comercio se regule y que pueda reflejar el bienestar que vemos, que vislumbramos. La justicia del comercio está conectada con la justicia social. Sin la justicia social, no puede haber justicia ambiental. Entonces, vamos a hacer una revisión general desde donde estamos, en mi opinión, con relación a las propuestas de la Unión Europea. Y vamos a hablar un poco más sobre lo que estamos haciendo con algunos comentarios sobre lo que abordaba Michael antes, sobre lo que son las condiciones de los pequeños productores con relación a las regulaciones. Entonces, en este momento, la Comisión Europea ha hecho una propuesta de regulación. El Parlamento Europeo y el Consejo ha adoptado una posición. Hay un diálogo trilateral sobre la regulación. Entonces, tratando de influir en esas dos partes, Parlamento y Consejo están en las discusiones internas. Lo que podría ser esa regulación final. Considerando entonces el comercio justo, vamos a abordar aquí el tema del cacao y del café. Nosotros no trabajamos con la soja y otros productos. Estamos viendo todo esto desde la perspectiva del cacao y del café para los pequeños productores. Cuando pensamos en la regulación de la Comisión Europea, esto puede impactar en miles y miles de productores que suministran hacia el mercado europeo. Y cuando añadimos el número de familias que dependen de las cosechas, alcanzamos algunos millares o millones. Entonces hay un impacto
que va más allá de las propuestas discutidas en Estados Unidos. Tiene que ver con toda la deforestación, no solo la ilegal. Y eso establece una visión sobre lo que es la deforestación, con una definición de la FAO que significa ningún cacao, ningún café en tierras que están en situación de violación con relación a las fechas límite. Entonces trabajamos con muchas organizaciones durante el proceso, tratando de generar influencia en esta regulación, enfocados principalmente en los beneficios para los pequeños productores. Trabajamos con varias organizaciones como EcoCare de Ghana, que tiene un representante que va a estar aquí más tarde, o también marcas como Tony's y otras marcas más como Nestlé y otras. Son muchas organizaciones que apoyan el concepto de la legislación, pero quieren que sea más justa con los pequeños productores. Entonces voy a destacar algunos aspectos. Voy a abordar el paper de la posición de la organización Fairtrade y nuestra posición con relación al avance de esta legislación. Queremos que haya una evaluación creíble porque entendemos que hay un impacto enorme para los pequeños productores. Los pequeños productores que están certificados por Fairtrade quedarán bien, pero otros no están certificados y sufrirán este impacto. Entonces, la Comisión Europea no ha hecho una evaluación de impacto creíble antes de lanzar la regulación. Y esto es un problema porque sin esta evaluación de impacto creíble, ¿cómo se puede garantizar que los pequeños productores estén en conformidad con la legislación? Las cosechas, principalmente con relación a las cosechas, porque las cosechas son su modo de subsistencia. Los motivos clave de la deforestación serán abordados. Hay un diálogo entre las tres partes, un diálogo trilateral. Van a discutir cuestiones como los ingresos de las familias y eso será algo complicado. Será algo complicado incluir esto en la regulación, pero esperamos que esto ocurra. Queremos que las organizaciones ayuden para que esto avance. Pero podemos celebrar el hecho de que por lo menos este ha sido un objeto de diálogo, de todos modos. Entonces, debe haber salvaguardias para evitar el corte y la fuga, principalmente en áreas de alto riesgo. Entonces, ese diálogo trilateral demanda esfuerzos documentados para apoyar la conformidad de los productores, el apoyo también a los pequeños productores con relación también a la conformidad y datos de las propiedades. Esto va a ayudar a definir el acceso al mercado para los pequeños productores. Cómo entonces tener propiedades, cómo reunir los datos que comprueban la propiedad, y también los compradores, las propuestas de que los compradores ofrezcan apoyo técnico y financiero en este campo. Son mecanismos de cooperación con acuerdos de alianzas fuertes, de colaboraciones fuertes, considerando los intereses de los pequeños productores y comunidades locales. Hay mucho diálogo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ghana. De ahí viene la mayor parte del cacao del mundo, en Sierra Leona, en Madagascar, Uganda, Santo Tomé y Príncipe, muchos países de Latinoamérica y del Caribe. No
creo que no hay un enfoque tan destacado sobre cómo serán las alianzas con estos países. Y el café viene más detrás aún en este diálogo. ¿Cómo serán entonces los mecanismos de apoyo para el café? Nosotros entonces apoyamos la regulación, pero los productores tienen que contar con apoyo para mantenerse en conformidad. Aquí hay un proyecto sobre nuestras actividades que estamos trabajando desde el 2019 y comenzó con la reflexión de cómo garantizar el acceso a los pequeños agricultores y cooperativas, acceso a herramientas digitales que podrán ayudar en sus negocios. Entonces, son muchas organizaciones que están trabajando. Hemos seleccionado dos organizaciones, FarmForce, con los sistemas de manejo digital. Y esto es muy importante, puesto que estamos demostrando que organizaciones de cooperativas pueden tener acceso a estas herramientas y pueden utilizarlas y pueden asumir la propiedad sobre estos datos, que se trata del mapeo de polígonos y la posibilidad de gestionar los datos sobre áreas protegidas con la posibilidad de compartir datos, garantizando una mejor trazabilidad desde la cooperativa para el cacao que está siendo comprado. Pero estos puntos, la geolocalización son puntos en toda una red de información contenidas por este sistema y que facilita a las organizaciones productoras. También estamos trabajando con la Earthworm, con datos de monitoreo por satélite. Con seguridad ya habrán escuchado hablar. Nuestro trabajo con la Earthworm tiene que ver con poner a disponibilidad datos para las cooperativas y productores para que ellos puedan evaluar los riesgos de deforestación en el área donde trabajan. Y también para la posibilidad de recoger evidencias con relación al riesgo y poder presentar esto en el mercado. Entonces, la propiedad de estos datos es importante. ¿Qué puede suceder si esto no está disponible para los productores y cooperativas? Creo yo que Rick había mencionado las multinacionales que tienen mucho dinero y pueden apoyar esto. Entonces tenemos que garantizar que las herramientas de gestión de estos datos y también la propiedad de estos datos no se quede centrado en los grandes negocios multinacionales y sí en las cooperativas, porque en el enfoque en las grandes empresas está reforzando aquella dinámica de grandes cadenas de producción y que favorecen mucho más a estas grandes multinacionales en relación a los pequeños productores. Entonces, hay mucha gente que está trabajando bastante para garantizar que los pequeños productores tengan acceso a estos datos y puedan gestionarlos, pero tenemos que reconocer que actualmente la mayoría de las herramientas está en manos de las multinacionales. Esto no significa que están haciendo algo de malo. Simplemente debemos reconocer el desequilibrio del poder y no queremos reforzar ese equilibrio. Discúlpeme por interrumpirlo, pero podemos concederle un minuto más. Su contribución ha sido muy valiosa, entonces creo que vamos a aprovechar este slide para poder pasar a la próxima persona, que es Emily, que son cuestiones que están interconectadas, son cosas que los productores están enfrentando y esto involucra la propiedad de datos, puntos de colecta y la recolectar datos y hacerlos esos datos transparentes. Esto es importante para los productores. Entonces vamos a pasar a Emily, que hablará sobre desafíos relacionados a la transparencia y ella se está uniendo ahora a través, perdón, no será Emily, no, yo tengo aquí una versión antigua de la agenda y hubo
un cambio de última hora. Vamos a tener a Jonathan Gorman, que es director técnico de la EFECA. ¿Es así? EFECA. Con un enfoque en el desarrollo de estrategias y soluciones prácticas de sostenibilidad para las cadenas de suministro de productos básicos o commodities de riesgo forestal. Dentro de la EFECA, Jonathan proporcionó liderazgo técnico para el desarrollo y lanzamiento de la iniciativa de soya sostenible del Reino Unido, la iniciativa de recursos globales y, más reciente, el desarrollo y lanzamiento del manifiesto de la soya del Reino Unido. Entonces, Jonathan, la palabra con usted para hablar sobre los desafíos relacionados a la transparencia y trazabilidad. ¿Todos están viendo mis slides? Sí, perfecto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación para venir aquí a hablar sobre este tema. Desde que iniciamos, nosotros hemos tenido algunos cambios en Reino Unido. Personas de alto escalón se están moviendo. Entonces, perdónenme por estar un poco distraído con estos eventos. Hay muchos cambios en el alto nivel gubernamental. Bien, entonces voy a enfocarme un poco sobre los aspectos importantes, avanzando en nuestro entendimiento en relación con las cadenas de suministros en las cadenas de commodities forestales. Bien, entonces, como ya habíamos visto, entonces rápidamente quiero hablar sobre EFECA. ¿Qué es EFECA? Es una consultoría para recursos naturales que da apoyo y reúne empresas para la discusión, llevando mensajes y a las personas de diferentes sectores para poder saber cómo discutir juntos en relación a estos temas difíciles. También trabajamos con otros consultores y también hacemos estudios respecto a la transparencia y trazabilidad. Entonces voy a hablar un poco sobre estos temas. Bien, en lo que se refiere a los factores de trazabilidad y transparencia, impulsores, por decirlo así, ya hemos hablado un poco de esto y no tengo dudas de que este sistemas y plataformas y herramientas de trazabilidad y transparencia son partes importantes para ayudar a gobiernos y sociedad civil y empresas apoyando la transición para una cadena de suministro agrícola y forestal libre de deforestación. Entonces tenemos aquí legislación, tenemos también a las empresas que están compartiendo cadenas de suministros y pienso yo que cada vez más las empresas están desarrollando sus metas de carbono y también metas en lo que se refiere a emisiones. Y tenemos entonces mucha presión para poder descubrir de dónde provienen estas commodities y qué impacto están teniendo. Entonces, esto es muy importante para la sociedad civil que puede ayudar a responsabilizar eh, a las partes. Entonces, todos tenemos una opinión sobre ello y el proceso para mantener una decisión mejor debería ser basada en una cooperación que es lo que estamos esperando y es lo que estamos nosotros trabajando en los últimos años para acelerar esta transición. Creo yo que en este momento hemos hablado sobre la transparencia y la trazabilidad y su relación. Yo creo que es completamente verdad que además de la tecnicidad, los sistemas no funcionan en vacío. Pueden sabemos que hay la necesidad de entrenamiento, conexión de mercados, facilitaciones, hablando sobre las necesidades regulatorias, financiación, datos, sistemas de datos, todo esto puede converger y hacer parte de los paquetes de situaciones que favorece a la transparencia y la trazabilidad funcionan o si van a funcionar o si
son posibles de ser implementadas. Entonces, debemos aquí ver dónde están siendo colocados, implementados y por qué no está funcionando. Entonces, todo esto podría, y también para saber por qué no está funcionando. Nosotros estamos evaluando la transparencia y la trazabilidad relacionado a los commodities. Estamos hablando sobre espacios legislativos, estamos hablando sobre las cadenas de producción, cómo usted controla los suelos, cómo usted entra en las etapas de la cadena y cómo las organizaciones trabajan colectivamente. Entonces hay muchos ejemplos en relación a esto y la sociedad civil puede trabajar en diferentes escalas, desde el muy pequeño hasta nacional, global. Entonces es un poco de lo que está dentro de nuestro objetivo. Los aprendizajes que tuvimos, uno de ellos es de cómo las personas que hacen las políticas deben considerar que son las iniciativas relacionadas a cuando se convierten en leyes. Entonces, ¿por qué esos sistemas están siendo propuestos y por qué y para qué? Entonces, esto está siendo determinado por las partes interesadas para participar, para comprometerse o no, de quién es el interés, de quién está ganando y quién puede perder con esta situación. Entonces son preguntas de un contexto importante en los sistemas de trazabilidad y en relación a la relevancia de los datos van a estar abiertos y más datos son siempre mejor que menos. ¿Cuánto de trazabilidad usted necesita? ¿Cuánto necesita para hacerlo efectivo? Si necesita de geolocalización, si hablar de datos justos o accesibilidad, necesita garantizar de que todos estos mercados de compradores sean, y todo esto, las diferentes respuestas a esto. Eh, ¿Cuánto datos están, cuántos datos están listos la, eh, para usarlos, a pesar de que la trazabilidad y transparencia es importante considerar? Entonces, como había dicho, hay diferentes, varias escalas de los programas pilotos que ya habíamos visto estos ejemplos, donde vemos un ciclo completo de trazabilidad en Brasil, pero ellos son una respuesta para un mercado masificado como Argentina en el mercado de ganado. Entonces, a veces nosotros queremos saber cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Y como yo había hablado anteriormente, es importante tener un entorno propicio, comprender las condiciones y propicias y las interdependencias es a menudo un factor clave de éxito fundamental para garantizar que se logren los resultados previstos y que deberían ser positivos en apoyar para que los sistemas funcionen en su ambiente. Y para concluir, tengo algunos comentarios aquí sobre el mapeo que hemos hecho en la recolección de datos en relación a la transparencia y trazabilidad, pensando en diferentes, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo a mi lado izquierdo, ustedes estamos viendo la narrativa que trabaja hacia atrás desde la toma de decisiones de las partes interesadas, mejor informada, cómo hacen las personas, las empresas, gobiernos, inversores para obtener la información que necesitan para informar sus decisiones. Al preguntar, ¿cuándo preguntar no proporciona los datos que las personas buscan? Entonces, analizando más de 120 informes y herramientas, nos hemos dado cuenta aquí en el lado izquierdo que tenemos muchos datos. Existen los datos disponibles, entonces, ¿por qué no están siendo usados en ese momento? Y lógico, al lado derecho existen muchas herramientas que pueden generar datos para poder entender y compartir estos datos. Entonces, podemos ver que tenemos mucha información y esto será un desafío para intentar descubrir cómo podemos utilizar esos datos de forma más efectiva. Entonces, voy a concluir por aquí
seguro que ya mi tiempo se agotó y estoy aquí muy animado con las preguntas más adelante. Excelente presentación, Jonathan. Ha traído excelentes puntos que merecen comentarios y había pensado que tal vez estos datos opacos no es la falta de datos, sino si los datos son utilizables y muchas veces tenemos muchos datos y tenemos esta trazabilidad y transparencia, realmente resalta que tenemos mucho por enfrentar. Bien, entonces ahora vamos a nuestro próximo expositor. Estamos hablando sobre pequeños productores y cómo incorporarlos en estos sistemas y hemos hablado sobre transparencia y trazabilidad, cómo funciona. Entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo comprometer a los países productores. Puede ser un desafío, pero también puede ser una oportunidad. Entonces quiero presentar a Javier Ortiz. Javier Ortiz es economista, tiene un MBA y especialista en desarrollo regional con 25 años de experiencia profesional en entidades públicas, empresas privadas y entidades de la sociedad civil. Ha trabajado en el diseño de instrumentos financieros agroambientales, incentivos para la conservación de ecosistemas naturales y biodiversidad, conocimientos tradicionales de agrobiodiversidad, planificación y gestión ambiental de cultivos agroindustriales y sostenibilidad en cadenas de valor, entre otros. Actualmente se desempeña como director de la TFA para América Latina y se dedica al emprendimiento que promueve la conservación de la biodiversidad, la salud y el bienestar humano. Bienvenido, Javier, con usted la palabra. Muchas gracias, bienvenidos, buenos días a todos. Para aquellos que no conocen sobre la TFA, el Tropical Alliance Alliance, es una Tropical Forest Alliance, somos una plataforma que actualmente estamos en América Latina, en Colombia, Argentina, en Paraguay, en Brasil, Perú, hasta el momento. Y lógico que hasta también el sudeste asiático y trabajamos básicamente con el sector de commodities que está relacionado más a la deforestación en las regiones. Voy a intentar hablar rápidamente sin repetir lo que ha sido dicho anteriormente. Entonces podemos pasar al siguiente slide. Entonces aquí para que ustedes tengan un contexto, estamos trabajando básicamente en la región amazónica, en la región del Cerrado de Brasil y la del Gran Chaco, que son los principales biomas de deforestación aquí y que no voy a hablar detalladamente de cada bioma, pero hay diferentes regulaciones en cada país cuando habla en relación a la deforestación. Paraguay y Argentina, la deforestación es legal y depende del estado, de la provincia, la cantidad de deforestación. En Colombia y en Perú es ilegal desde el 2021, pero esto no significa que no exista, pero tenemos una protección legal. El siguiente slide, aquí para que ustedes tengan un poco más de contexto, vamos a decir que las áreas que presentan áreas de riesgo de deforestación son más altas, tienen presencia institucional bastante baja y poca gobernabilidad. Esto se ha mencionado aquí sobre la falta de medios de subsistencia, tienen baja productividad, especialmente en las áreas que estamos hablando aquí de ganadería y otras actividades productivas. Tenemos baja asistencia técnica, pocos incentivos, veces existen conflictos sociales en Colombia, Perú, van para regiones de fuera del conflicto porque existen grupos y actividades que el sonido se está cortando un poco, la interpretación pide disculpas. It's I'm also very sorry, important Javier. that most of the production from Your sound
Su sonido está cortándose un poco. ¿Puede tal vez apagar el video? Bien, disculpen, tenemos problemas con la conectividad. ¿Ahora está mejor? Sí, me parece que sí. Bien, entonces había mencionado que en todos estos países existe una cantidad importante de consumo interno de todos estos commodities. Lógico que no está regulado, los mercados no son regulados, los mercados domésticos y no regulados, 75% de aceite de palma para la región, carne bovina y leche. Esto es positivo, pero no necesariamente es lo suficiente. Por ejemplo, en lo que se refiere a la palma africana, el 77,5% de la producción en los países latinoamericanos. Y en este caso, la producción de carne bovina y láctea, principalmente para el consumo local en el Chaco y la región amazónica, vienen de estos países. Entonces existe un mercado para la ilegalidad y para la producción informal de estos commodities. Lógico que la falta de títulos de propiedad de la tierra, como fue mencionado por Jonathan, falta de información, la interoperacionalidad de herramientas o trazabilidad inadecuada o son desafíos o faltas de para rastrear de polígonos y la deforestación ilegal son los obstáculos para esta trazabilidad. Existen muchos desafíos y pienso yo de que muchos de los que aquí ya fueron mencionados, cómo se relacionan a la compromiso político, eh, en nivel nacional y subnacional no sostienen y o no mejoran automáticamente la agenda climática, especialmente a nivel subnacional. Y esto es muy importante. En algunos países también la regulación favorece a la deforestación legal y los productores siempre dicen que han comprado legalmente, pero en muchos casos están siendo incentivados o están o no reciben ningún apoyo para mantener a los bosques en pie. Entonces, especialmente en Paraguay y en Argentina y Brasil, como había mencionado, existe la deforestación legal. Entonces, la posición de los productores dice que si no hay un tipo de pago para el bosque, mantener el bosque en pie, siempre estarán dispuestos a deforestar de acuerdo a lo que la ley permita. También existe un mejoramiento en lo que se refiere a la gobernanza en esas regiones para mejorar los medios de subsistencia, no solamente para ayudar a los productores menores, sino que en estos países también tenemos una situación pobre por parte de los consumidores y que están en una situación más difícil. Entonces tenemos un problema de sostenibilidad a través de los precios subsidiados. Las regulaciones pueden ser introducidas en estos mercados regulados y siempre habría a nivel interno y me gusta hablar esto porque necesitamos estar conscientes de que si este problema no es resuelto y que es más intenso en estos países, tendremos que tienen situaciones más difíciles, será más difícil resolver el problema de la deforestación. Los productores están dispuestos a proteger los bosques, pero ellos saben que necesitan de los bosques para los servicios que suministran, pero lógico que necesitan también mejorar sus condiciones de vida, de subsistencia para conseguir hacerlo. Próximo slide. Sol- Solo para hablar sobre las recomendaciones, me gustaría hablar sobre el compromiso que se debe obtener de los productores más que la legislación. Entonces, el monto de recursos necesarios no es pequeño
para atender a las necesidades de infraestructura, capacitación institucional, asistencia técnica y para actividades más sostenibles en la región. Entonces es necesario dar énfasis en la aceleración de todos los mecanismos que pueden mejorar las condiciones, principalmente en las áreas de mayor riesgo, sin hacer con que los compradores pasen a evitar estas áreas. Nosotros no queremos que si nosotros abandonásemos todas estas áreas, el problema de la deforestación crecerá y también vamos a presionar para mejores y mayores niveles de financiación, especialmente del sector privado. Las personas se han dado cuenta de que esto es un área de alto riesgo, entonces necesitamos de mayor compromiso financiero en el sentido de actividades más sostenibles y no solamente en la financiación para comprar más ganado. Entonces, yo sé que mi tiempo ha finalizado. Creo que he abordado los temas principales relacionados con la trazabilidad que Jonathan ya había mencionado. Entonces voy a parar por aquí y disculpen por interrumpirlo y muchas gracias por su contribución. Entonces ahora vamos a hacer nuestra sesión de discusión de preguntas, respuestas, comentarios. Voy a abrir el micrófono para que el público, si desea hacer sus preguntas, preguntas bastante para aclarar o temas que puedan ser motivo de una discusión más amplia. Entonces nos vamos a enfocar primero en preguntas para aclarar las posiciones aquí. Nosotros habíamos escuchado a lo largo de la semana, a lo largo de la conferencia, habíamos escuchado sobre maderas y ahora estamos hablando de otros commodities, de otros productos. Entonces yo quiero que me aclare, Rick, basado en su comparación, cómo la madera está siendo incluida o excluida de alguna de las propuestas legislativas que están siendo propuestas aquí para los commodities en general. Sure, yeah. I don't know if this is going to mess up their system, but I'll just answer from here. Yeah, I was hoping you would ask that, Mike. Thanks. Voy a responder desde aquí. Esperaba que esperaba que hicieras esta pregunta. Yo debería haber mencionado que hay una gran diferencia con relación a cómo la madera está siendo considerada en las diferentes propuestas. Sería parte de la nueva regulación en la Unión Europea y también con relación a la sostenibilidad. Los productos de madera cubiertos por el EUTR serían cubiertos también por la nueva regulación y otros productos que están considerados también. La ley de Lacey en Estados Unidos seguirá operativa junto con la ley forestal y la inclusión de fibra de madera que está actualmente en la ley forestal no se abandonará, no será transferida para la ley de Lacey. Tenemos algunas discusiones con la industria forestal con relación a este tema. Y en Reino Unido esa función sigue por separado de la nueva ley. Entonces tenemos una bifurcación aquí entre madera y otros commodities en Reino Unido y en Estados Unidos y algo como una fusión en Unión Europea. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una pregunta online. Una persona que pregunta a John Walker. Gracias por la presentación. La propuesta de deforestación de la Unión Europea no menciona el tema de reducción de la pobreza. ¿Usted tiene alguna idea si esto será abordado en el diálogo trilateral? Las prácticas
de compras, por ejemplo, pueden influir en esta parte? John, ¿nos puede responder? Hi, so it was that the EU regulation is unlikely to. La regulación de la Unión Europea o la regulamentación no es poco probable que aborde prácticas de compras. Entonces, lamentablemente, la otra regulación, el CCSD, tampoco abordará este tema. Posiblemente no lo abordará. Una regulamentación alternativa. Hay una directriz interpretada por los Estados miembros que sí puede abordar esto. Entonces debemos seguir presionando para que el tema de la pobreza sea incluido, pero todo esto debemos reconocer que es un proceso. Se revisará la efectividad de la implementación y debemos tener mucha claridad sobre el impacto. Es una situación que está lejos de lo ideal. Estamos hablando de la misma subsistencia de las personas. Hay otra pregunta que está en el chat, una pregunta de Scott. La primera pregunta es para mí. ¿Qué pienso con relación a la resolución de Marcel? Bueno, yo no trabajo para la Conservation International. Casi todo mi trabajo o casi todo el trabajo realizado se hizo antes de que me juntara a la empresa. Entonces, voy a ponerte en contacto con las personas que están allí. Y también pueden hablar del papel de las denuncias. En la ley de Lacey hay recompensas para las denuncias. Esa pregunta yo creo que es una pregunta de aclaración. En Unión Europea y en Reino Unido hay una disposición relativa a las denuncias. No sabemos. Ok. Unión Europea o Reino Unido. Sí, una cosa. Yo no creo que haya algún dispositivo específico para las denuncias en cualquier de los proyectos de ley. Creo que Reino Unido tiene un dispositivo en otra ley para esto. No estoy familiarizado con esto. Mis colegas terminan de informar que se prevé el tema de la denuncia de no conformidad con la legislación. Pero esto no está en el proyecto de ley ambiental, pero puede ser que exista en otro lugar. Usted también tiene una respuesta para esto, ¿no? Sería una directriz de la denuncia. Vamos a guardar esa cuestión para más tarde. Vamos a dejarla para después. Parece ser un tema relativo a cómo lanzar luz, cómo dejar evidente las prácticas dañosas. Yo creo que es un punto interesante para una discusión más tarde. Una pregunta de Alex Bloom de EIA. ¿Cómo la legislación norteamericana o de Unión Europea puede afectar las plataformas como Amazon, por ejemplo? Si se exige que implementen esto. Sí. Bueno, si yo solicito algún alimento de Amazon, por ejemplo, o algún producto alimenticio que viene de otro país, ¿cuál es la implicación? No sé si puedo responder la pregunta. No entiendo tampoco cómo Amazon funciona o Amazon funciona. La ley de bosques se aplica a las importaciones. Si la compra es importada y la regulamentación de la Unión Europea cubre todo lo que está en el mercado europeo, entonces probablemente eso pasaría a un mayor impacto sobre las cadenas de suministro de Amazon. Por lo que sé de Amazon, ellos tienen centros de reparto. Los productos
que son importados están sometidos a las regulaciones allí. Alexandra de Fern. Gracias. Desde el punto de vista de Unión Europea, si Amazon opera y comercializa productos en el mercado de Unión Europea, cabe entonces a la Amazon cuidar de algunas definiciones. Hay algunas definiciones conforme a la propuesta, pero yo no entiendo muy bien cómo funciona Amazon. No sé si ella misma se entiende. En Reino Unido, se basaría en la colocación en el mercado. Se puede aplicar en una cadena al por menor, puede tener muchas implicaciones inclusive. Pero eso dependerá de cómo, si usted está haciendo la encomienda como individuo, como empresa, es decir, hay varias cuestiones que entran en juego y que serían interesantes investigar. Si yo hago una compra que recibo desde un paquete que viene de China, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta del público. Es un comentario. Quiero decirles que la ley de la ley de prevención de dominio, si ella tiene alguna influencia en esa cuestión, el tema de la fiscalización también. Entonces debemos tener cuidado con los paneles solares, por ejemplo. Nos piden, por favor, que los panelistas y las preguntas que que hable más devagar, por favor, para que podamos acompañar todos los discursos. Esas propuestas se extienden a la degradación. ¿Cómo se define la degradación? Muchas gracias, Lars. Se trata de algo para nuestros panelistas. Tenemos algunas regulaciones que abordan el tema de la degradación. ¿Alguien puede aclarar? En la ley forestal de Estados Unidos no hay ninguna definición de degradación o una aplicabilidad específica para ella. Dada la naturaleza de la definición, hay tipos de degradación que pueden ser cubiertos y considerados de desforestamiento, pero no hay deforestación, pero no hay nada. En Reino Unido se cubre la degradación y se discute una definición. No sé si Alexandra quiere comentar más sobre esto. No conozco muy bien los aspectos específicos de la discusión sobre la degradación. ¿Algún comentario, Alexandra? Sí, claro. Voy a participar en el panel más adelante y si surgen más preguntas o también durante el intervalo, pero para las propuestas de Unión Europea, trabajo también en Reino Unido y me quedo contenta de ver que pudieron responder algunas cuestiones. Hay diferentes propuestas de la Unión Europea. Cada una tiene diferentes tipos de huellas con relación a la degradación y deforestación. Yo diría que para todas estas, ellos van más allá de lo que podemos mapear en cuanto a la degradación. Algunas personas están tratando de analizando e incluir la calidad del suelo, la diversidad o indicadores otros de biodiversidad, indicadores más amplios. Yo diría desde la perspectiva del Consejo que ellos quieren una definición más limitada de lo que sería la degradación en lugar de la calidad biofísica.
Sí, en el siguiente panel quizás podamos presentar diferentes definiciones para que esto les ayude. Puedo poner esto en una lámina y también puedo enviarles por correo. Quizás esta sea la mejor opción. Hay diferentes percepciones de lo que es la degradación. Eso tiene que ver con las presiones de los países nórdicos, lo que es degradación en los países tropicales. Toda esa discusión es bastante amplia. Eso involucra también la madera, el cómo se extrae la madera sin cometer ninguna degradación. Entonces, quisiera abordar ese tema más adelante. Pero sí hay muchas discusiones sobre eso, de lo que es posible y sobre el mapeo también de datos. Creo que tenemos una discusión entonces más a fondo. Nos preocupa esa cuestión también de la inclusión en Unión Europea. Ahora, considerando los sistemas agroforestales, si puede haber cobertura completa o agroflorestas de cacao que fueron deforestadas. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la deforestación y degradación. Había una pregunta por aquí. Después vamos a tener que finalizar. Entonces son las preguntas finales que queda para esta primera parte de la mañana. Soy de la Universidad de Florida. La pregunta es para Rick. Con relación a lo que ocurrió con la regulación de Unión Europea, los países individualmente tienen que contar con sistemas de compras estatales. Me pregunto, ¿cuáles premios existen o si ven otros países que proponen esto en cuanto a control? Bueno, en términos de compras gubernamentales o país, no cómo ellos tienen acceso al mercado en esos países, si están más o si demandan más o menos. Quizás si hay una tasa de deforestación que define cero deforestación vinculada a cualquier compra gubernamental, eso puede estar sometido a esto. En Estados Unidos estamos enfocados en la deforestación ilegal, pero podemos avanzar más con relación a estándares de compras gubernamentales. Eso es lo que Nueva York y California haría. El gobierno federal tiene una pieza específica. No hay una prohibición con relación a la deforestación, pero eso crearía un programa de incentivo para las empresas que tienen políticas de deforestación cero en un proceso de compras gubernamentales. Alexandra. Hay una variedad de legislaciones en Europa que se aplican a los bosques europeos. Estoy hablando desde una perspectiva de lo que entienden las personas sobre la definición. Una de las respuestas de las ONGs y la respuesta del Consejo no mejoraría las cosas en Europa. No se aplicarían a nuevas regulaciones para mejorar, y esto es ya un estándar de regulación dentro de los países europeos con relación a los bosques. Los países quieren ampliar esa definición de degradación para capturar la degradación que ocurre en los países nórdicos. Hay una atención natural sobre cómo evitar la degradación en algunos países y también considerando la degradación en todo el mundo y el cómo pensamos sobre el tema de agrobosques.
Espero que esto esté en conjunto con las discusiones que ya tuvimos sobre agroforestas y tenemos definiciones diferentes en Europa y el resto del mundo. Son preguntas bastante válidas. Si tiene más preguntas sobre bosques europeos o producción o producción en ellas, puedo ponerlos en contacto con mis colegas. Antes de abordar otros temas, quiero dar la palabra a los que están online. Queremos escuchar algunas cosas. Los que no he visto ninguna mano levantada de los que están online. ¿Algún panelista tiene algún comentario más? ¿Algo más? Bueno, vamos a terminar. Entonces, quiero dejar unas palabras finales. Después tendremos una pausa y seguiremos después del café con temas más amplios. Con relación a este cierre de este panel, yo empecé a cerrar entre dos presentaciones. Un punto importante es que estamos en un momento en el que hay una oportunidad para generar influencia en los abordajes de las regulaciones en tres de los principales mercados consumidores del mundo, mercados que están haciendo una evaluación sobre esos bienes verdes en áreas de degradación ambiental. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí. Estamos de una forma coherente y consistente dialogando sobre esas tres áreas legislativas. Ese es un punto esencial. Hay una urgencia y esa es una oportunidad para influir en estos procesos. Espero que haya un impacto más, pero entendemos que el impacto depende de la coherencia que tenemos. El siguiente punto es que hay diferencias reales entre los abordajes y hay muchos puntos coincidentes, muchos aspectos que coinciden. Hablamos de las diferencias, hablamos de los siguientes pasos en la regulación de este mercado. Podemos presentar nuevos mercados. Podemos definir mejor la trazabilidad. Esa ventana está abierta, no se cierra con la armonización. Estamos dentro del caos. Es un punto fuerte en el que podemos trabajar definiciones comunes para que el tema del monitoreo y trazabilidad pueda avanzar. Es algo que tenemos en común. Y también hay el due diligence, la debida diligencia, que es un aspecto también común que todos tenemos. Y eso también es importante. El siguiente punto que debemos pensar es que es sobre la importancia de entre los diferentes actores. Hablamos de los pequeños. El siguiente panel va a considerar la perspectiva de las empresas. Abordamos también aquí sobre la palma de aceite, hablamos de la cadena de suministro. Todo esto está en nuestro radar desde hace algún tiempo. Entonces queremos definir metas para el 2030. Una parte apunta para la otra y las partes interesadas son críticamente importantes. Las leyes traen oportunidades y eso sí es importante tener como un mensaje final. Queremos que nuestros diálogos sean muy positivos. Tenemos muchas partes interesadas aquí, presencial y online. Veo que hay consejos, hay recomendaciones muy interesantes y hay varias cosas que tienen que ser aclaradas. Y con eso terminamos esta parte de la mañana.